Yo apreté el gatillo y el eco del disparo reverberó en las paredes de la casa familiar como un veredicto final. La sangre de mi padre salpicó el suelo de mármol que él tanto presumía de haber importado de Italia, y en ese instante, su rostro, siempre tan altivo y calculador, se contorsionó en una mueca de incredulidad absoluta. No grité, no lloré, solo miré cómo su cuerpo se desplomaba. Y pensé, esto es solo el comienzo, porque la traición no se lava con lágrimas, se lava con fuego. Madrid, esa bestia de hormigón y secretos, siempre ha sido mi cárcel y mi arma. Nací en el corazón de Chamberí, en un piso que olía a jazmín y a mentiras, donde mi madre, Elena, tejía sus intrigas con la misma delicadeza que usaba para bordar los manteles de las cenas sociales. Ella era la reina de las apariencias, rubia, con ojos verdes que hipnotizaban a los hombres en las fiestas de la alta sociedad, y un corazón tan frío como el invierno en la sierra de Guadarrama. Mi padre, Javier, era el rey del dinero sucio, un empresario inmobiliario que construía rascacielos sobre los sueños rotos de familias humildes, lavando fortunas en paraísos fiscales mientras predicaba valores cristianos en la misa de los domingos. Yo era el mediano, el invisible. Tenía una hermana mayor. Laura, la joya de la corona, estudió en la Complutense. Se casó con un banquero de linterna verde, y mi madre la mimaba como si fuera una extensión de su propia belleza menguante. Luego estaba mi hermano pequeño, Carlos, el niño prodigio que mi padre moldeaba a su imagen, fútbol en el club de élite, clases de economía en la privada, y un futuro asegurado en la empresa familiar. Y yo, Alejandro, el que se quedó con las migajas. Estudié ingeniería en una universidad pública. Trabajé de noche en un taller mecánico para pagar mis deudas. Y cuando pedí ayuda, me miraron como si fuera un parásito. Tú siempre has sido el fuerte, Ale, me decía mi madre con esa sonrisa falsa que reservaba para los sirvientes. Fuerte. Ja. Fuerte para cargar con sus culpas. Todo empezó a desmoronarse hace 5 años, en una noche de tormenta que azotaba las calles de Madrid como si el cielo supiera lo que iba a pasar. Tenía 28 años entonces, y acababa de descubrir el cáncer de mi prometida, Marta. Ella era mi ancla, la chica de ojos castaños y risa contagiosa que encontré en una manifestación contra la gentrificación en Malasaña. Marta no venía de plata ni de oro, era hija de un panadero de Vallecas, con manos callosas y un alma que brillaba más que cualquier diamante. Vamos a pelearlo juntos, le dije cuando el médico soltó la bomba en el hospital clínico. Ella sonrió, débil pero valiente, y yo juré que movería cielo y tierra por ella. Moví tierra, sí. Vendí mi moto, pedí prestado a amigos. Incluso robé unas horas en el taller para falsificar facturas y sacar algo de dinero. Pero cuando le conté a mi familia, en esa cena familiar que mi madre insistía en hacer cada mes, el silencio fue más ensordecedor que cualquier trueno. Mi hermana Laura apartó la mirada, fingiendo interés en su copa de Rioja. Carlos, con 19 años y el mundo a sus pies, soltó un lo siento. Tío tan vacío como su cuenta bancaria, que mi padre llenaba religiosamente. Mi madre suspiró, dramática como en sus novelas de televisión española. Ay, Alejandro, siempre con tus drames. Laura acaba de comprar el piso en Salamanca, y Carlos necesita un coche nuevo para la universidad. No podemos. Mi padre no dijo nada al principio, solo tamborileó los dedos en la mesa de roble, calculando. Luego, con esa voz de trueno contenida, la familia primero, hijo. Tus problemas son tuyos. La familia primero. Esas palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo oxidado. Marta se fue apagando en esa habitación de hospital que olía a desinfectante y desesperación. Yo velaba sus noches,
inyectándole morfina mientras ella deliraba sobre una boda en la playa de la Costa Brava que nunca tendríamos. Te quiero, Ale, murmuraba. Y yo le mentía, todo va a estar bien. Pero no lo estaba. El cáncer la devoró en 6 meses. Y en su funeral, bajo la lluvia que empapaba el cementerio de la Almudena, mi familia ni siquiera apareció. Teníamos compromisos, excusó mi madre por teléfono, con esa frialdad que reservaba para las malas noticias. Enterré a Marta con las manos temblorosas, y en esa tumba fresca, juré venganza. No contra el cáncer, que era un enemigo invisible y cruel, sino contra ellos. Contra la familia que me había desangrado el alma. Empecé pequeño, investigué las finanzas de mi padre. Javier no era solo un constructor, era un depredador. Sus edificios en Usera y Carabanchel se levantaban sobre desalojos forzosos, sobornos a funcionarios y préstamos usureros de bancos suizos. Laura, mi hermana perfecta, lavaba parte de ese dinero a través de su galería de arte en Chueca, vendiendo cuadros falsos a millonarios despistados. Carlos, el niño bonito, era el testaferro en las offshore, recibiendo maletines de efectivo en garajes oscuros de la M30. Yo, en cambio, me convertí en la sombra. Dejé el taller y me infiltré en el mundo de mi padre como un lobo entre ovejas. Conseguí un puesto en su empresa, Inmuebles Javier Ezequiel, fingiendo arrepentimiento por mis rebeldías Schubels. He madurado. Papá, le dije en su despacho con vistas a la Gran Vía, y él, con esa sonrisa paternal falsa, me dio la mano. Bienvenido al equipo, hijo. Equipo. Qué ironía. Desde ahí, accedí a los archivos, copié correos, tracé flujos de dinero. Descubrí que el cáncer de Marta no fue solo mala suerte. Mi padre había cortado fondos a un programa de investigación en el Gregorio Marañón porque no era rentable. Él decidía quién vivía y quién moría, según su balance contable. La rabia crecía en mí como una tormenta contenida. Noches en vela en mi piso de lavapiés, bebiendo anisete barato mientras planeaba. Contacté a un jeque de la Dark Web, un tipo llamado El Fantasma que operaba desde un sótano en Barcelona. Por 1.000 euros. Me dio las claves, extractos bancarios, grabaciones de reuniones donde mi padre reía sobre esos inmigrantes que se quejan por nada. Laura aparecía en fotos con amantes pagados. Y Carlos. Dios, Carlos era el peor. Videos de él en fiestas de yate en Ibiza, esnifando líneas de coca que venían de cargamentos protegidos por la empresa. Pero la traición más profunda vino de mi madre. Encontré cartas antiguas. Escondidas en su joyero, ella había tenido un affair con el socio de mi padre, un italiano llamado Marco. Y para encubrirlo, habían forjado documentos que arruinaron a mi abuelo, el verdadero fundador de la fortuna familiar. Mi abuelo, un humilde agricultor de Castilla-La Mancha, se suicidó por la vergüenza, y yo crecí creyendo que había muerto de viejo. Elena eligió a Laura porque se parecía a ella, a esa versión joven y ambiciosa, mi padre a Carlos porque era su clon, sin escrúpulos ni alma. Empecé a sembrar discordia. Anónimamente, envié paquetes a periodistas de El País, fotos de Laura en brazos de su amante, facturas de Carlos en paraísos fiscales. Los titulares explotaron: escándalo en la élite madrileña, corrupción y lujos inmorales. Mi familia se tambaleó, pero no cayó. Mi padre contrató a abogados caros. Mi hermana lloró en televisión fingiendo inocencia. Y Carlos se refugió en la finca familiar en Toledo. Yo observaba desde las sombras, sonriendo por primera vez en años. Una noche, en un bar de tapas en La Latina, conocí a Isabel. Ella era abogada, especialista en delitos financieros, con el cabello negro azabache y una mirada que cortaba como un bisturí. Tu familia es veneno, me dijo después de 3 copas de vermú, cuando le conté mi historia a medias.
Isabel no era neutral, odiaba a los poderosos porque su propio padre había sido víctima de un desahucio similar al de mi abuelo. Se convirtió en mi aliada. Mi conciencia retorcida. Juntos, trazamos el plan, no solo exponerlos, sino destruirlos desde dentro. El primer golpe fue contra Carlos. Hackeé su cuenta y transferí fondos a ONGs de ayuda a desalojados, dejando un rastro que apuntaba directamente a él. La policía lo detuvo en un control rutinario en la A4, con maletines de efectivo en el maletero. «Es un error», gritó en el juzgado, pero las pruebas eran irrefutables. Mi padre lo sacó bajo fianza, pero el daño estaba hecho, Carlos. El Golden Boy, convertido en paria social. Mi madre lo visitaba en la cárcel provisional, sollozando, pero yo sabía que era por el escándalo, no por él. La tensión en casa era palpable. En la cena de Navidad, fingí preocupación. «Papá, ¿estás bien?» Carlos parece perdido. Él me miró con sospecha, pero el vino lo ablandó. La familia resiste, Alejandro. Siempre lo hace. Resiste. Hasta que no. Los meses siguientes fueron un baile macabro de sombras y luces falsas. Madrid se vestía de primavera, con sus jacarandas tiñendo de lila las aceras de Alcalá, pero en mi interior, el invierno rugía. Isabel y yo nos reuníamos en su apartamento en Huertas, un rincón bohemio lleno de libros de derecho y botellas de vino de La Rioja sin abrir. Ella trazaba mapas en servilletas, cuentas offshore en las Caimán, propiedades fantasma en Marbella, sobornos a concejales del PP. «No basta con robarles el dinero, Ale», me decía con esa voz ronca que me erizaba la piel. «Hay que robarles el alma. Que sientan lo que es perderlo todo». Yo asentía, pero en el fondo, dudaba. ¿Era yo mejor que ellos? Marta me había enseñado compasión. Sus últimas palabras un susurro sobre perdón. Pero el perdón era un lujo para los que no han visto morir al amor de su vida por negligencia ajena. Así que seguí adelante. El siguiente objetivo, Laura. Mi hermana, la intocable. Su galería en Chueca era un templo de hipocresía, paredes blancas, esculturas abstractas que costaban fortunas, y vernizajes donde la élite madrileña fingía cultura mientras sorbía champán francés. Infiltrarme fue fácil, fingí interés en invertir, y ella, siempre ávida de clientes nuevos, me invitó a una exposición privada. «Ale, qué sorpresa, has cambiado. Pareces exitoso», me dijo con esa sonrisa de anuncio de perfume, besándome en las mejillas con labios que olían a Chanel. La miré a los ojos, buscando un atisbo de remordimiento por Marta, pero solo vi codicia. Esa noche, planté un USB en su ordenador, un virus que copiaba todo. Emails con su amante, un marchante de arte corrupto, facturas de obras falsificadas pintadas en un taller de lavapiés por inmigrantes explotados. Lo filtré a un blog de arte underground, y al día siguiente, la galería era un hervidero de acusaciones. Laura me llamó histérica. «Alejandro, juro que no he hecho nada. Alguien me sabotea». Fingí empatía. «Tranquila, mana. Papá lo arreglará». Pero no lo hizo. Los inversores huyeron, y su marido, ese banquero tieso, pidió el divorcio en un bufete de la Castellana. Laura se derrumbó en la casa familiar, bebiendo ginebra hasta el amanecer, gritando sobre traiciones. Mi madre la consolaba, peinándole el cabello como cuando era niña. «Mi princesita, todo pasará. Pasará». Qué mentira tan dulce. Mientras tanto, mi padre redoblaba esfuerzos. Contrató detectives privados, tipos con gabardinas raídas y acentos de Levante, para husmear en mi vida. Yo lo sabía, los vi rondando mi portal en Lavapiés, fumando ducados y anotando matrículas. Así que jugué sucio.
Envié anónimamente a la Guardia Civil pruebas de que Javier financiaba campañas electorales ilegales para urbanizar ilegalmente el páramo de Coria. Redadas en la oficina. Allanamientos en la finca de Toledo. Mi padre, esposado en su propio salón, me miró por primera vez como un enemigo. ¿Tú, hijo? ¿Por qué? No respondí. En cambio, visité a Carlos en la prisión de Soto del Real. El niño prodigio estaba demacrado, con ojeras como moretones y el cabello grasiento. Ale, ayúdame. Papá dice que eres el único que puede testificar a mi favor. Reí. Una risa amarga que resonó en la sala de visitas. Testificar, Carlitos. Como si no supieras que el dinero que transferiste era para drogar a chavales en discotecas de la noche madrileña. Él palideció, era un favor. Solo un favor. Un favor que mataba. Le conté sobre Marta. Sobre cómo su favor financiaba tratamientos que mi familia me negó. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero no eran de culpa, eran de miedo. Por favor, hermano. Salí de allí con el estómago revuelto. Isabel me esperaba en el coche. Un viejo Seat Ibiza con el motor que tosía como un fumador crónico. No flaquees ahora, me dijo, encendiendo un cigarrillo. Hablamos de amor esa noche, por primera vez. Sus labios sabían a tabaco y a venganza compartida. Yo también perdí a alguien, confesó. Su hermano, muerto en un accidente de obra por negligencia de una constructora como la de mi padre. Desde entonces, éramos dos almas rotas soldadas por el odio. Hicimos el amor en su cama deshecha, y por un momento, olvidé el plan. Pero solo por un momento. El clímax se acercaba. Mi padre, arruinado pero no vencido, convocó una reunión familiar en la finca de Toledo. Para salvar lo que queda, dijo por teléfono, con voz quebrada. Fui, por supuesto. La casa solar llega, con sus viñedos marchitos por la sequía y sus paredes de adobe que susurraban historias de alcurnia falsa. Era el escenario perfecto. Mi madre cocinaba paella en la cocina, lágrimas saladas mezclándose con el azafrán. Laura, desmejorada, con el maquillaje corrido, bebía vino directamente de la botella. Carlos llegó en libertad condicional, escoltado por un guardia, con grilletes invisibles de vergüenza. Sentados alrededor de la mesa de roble centenario, mi padre tomó la palabra: hijos, hemos caído bajo. Pero la sangre es más espesa que el agua. Alejandro, tú has estado callado. ¿Qué piensas? Lo miré. A cada uno, la corona rota, el príncipe caído, la reina envejecida. Pienso que la familia es una ilusión, dije calmadamente. Las ilusiones se rompen. Saqué el revólver de mi chaqueta, un viejo Webley que encontré en el ático, relicto de mi abuelo. El metal frío contra mi palma era como una extensión de mi furia contenida. El disparo a mi padre fue preciso, en el pecho, donde latía su codicia. Cayó hacia atrás, la silla volcándose con estrépito. Gritos, caos. Mi madre se lanzó sobre él, aullando como una loba herida. Javier, no, Dios, no. Laura se quedó paralizada, los ojos vidriosos de incredulidad. Carlos intentó correr, pero el guardia lo retuvo. Yo apunté al techo para el segundo disparo. Un trueno que acalló todo. Esto es por Marta, grité. Por todos los que pisoteasteis. Pero no era el fin. Mientras la policía llegaba, sirenas ululando en la noche toledana, Isabel apareció en la verja, con una sonrisa que no entendí. Buen trabajo, Ale, murmuró cuando me esposaron. En el coche patrulla, mientras las luces azules parpadeaban contra mi rostro, comprendí el primer twist: Isabel no era mi aliada. Era la hija de Marco, el amante de mi madre, y había usado mi rabia para vengar a su propio padre, asesinado por celos de Javier. Yo era el peón en su tablero.
La cárcel de Estremera es un infierno burocrático. Un laberinto de hormigón gris donde el tiempo se estira como chicle viejo. Encerrado en una celda que olía a moho y a sudor ajeno. Reviví esa noche en Toledo una y otra vez. El juicio fue un circo mediático, flashes de cámaras en la puerta del Palacio de Justicia. Titulares en ABC y El Mundo gritando parricidio en la élite, el hijo invisible contra el imperio. Mi abogado de oficio, un tipo desaliñado con corbata floja, argumentaba locura temporal. Pero yo no quería excusas. Quería confesar. Quería que supieran que cada bala era un veredicto. Mi madre testificó primero. Un espectáculo de viudez doliente. Vestida de negro, con un velo que le daba iris de Sor Juana Inés, sollozó ante el juez. Alejandro siempre fue inestable. Desde la muerte de esa chica, Marta, se obsesionó. Inestable. Qué forma tan elegante de decir monstruo. Laura siguió, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Él nos odiaba, señoría. Nos culpaba de todo. Carlos, liberado por buena conducta, evitó mi mirada, murmurando sobre trauma familiar. Trauma. Como si sus privilegios fueran una herida abierta. El fiscal, un madrileño de pura cepa con acento castizo, destripó mi vida, el hackeo, las filtraciones, el rastro digital que me delataba. Este no es un crimen pasional, es un plan meticuloso de destrucción. Tenía razón. Yo había documentado todo en un diario digital. Entradas febriles sobre rabia y pérdida. Pero el twist de Isabel me carcomía. ¿Cuánto sabía ella? ¿Era yo solo una herramienta en su venganza? En las visitas. Ella venía cada semana, sentada al otro lado del cristal con esa calma felina. Lo siento, Ale, decía. Pero sus ojos decían otra cosa. Triunfo. Tu padre mató al mío. Marco no se suicidó. Javier lo empujó por las escaleras de la oficina en un arrebato de celos. Tu madre lo encubrió. Y yo crecí con esa sombra. Su voz era un susurro cargado de veneno dulce. Isabel había sido la que plantó las semillas. El contacto con el fantasma. Los consejos legales que me parecieron geniales pero eran trampas. Te usé porque eras perfecto, el hijo despreciado. Lleno de fuego. Amargura y deseo se mezclaban en mí. La odiaba. Pero la necesitaba. Saldré. Y entonces tú pagarás. Le juré una vez. Golpeando el cristal hasta que los guardias me arrastraron. Mientras, el mundo exterior se desmoronaba en reacción en cadena. La empresa de mi padre quebró, acreedores italianos reclamando deudas. Inversores huyendo como ratas del Titanic. La finca de Toledo fue subastada. Y mi madre se mudó a un piso modesto en Usera. Ironía cruel. Al barrio que mi padre había gentrificado. Vendía joyas en el rastro para sobrevivir. Su belleza marchita como las flores de su jardín perdido. Laura se divorció definitivamente, perdiendo la custodia de sus hijos en un escándalo de infidelidad. Ahora trabajaba de recepcionista en una clínica dental, sonriendo falsamente a pacientes que no sabían de su caída. Carlos, el más joven, se rompió del todo, adicción a las pastillas. Intentos de sobredosis en moteles baratos de la periferia. La policía lo encontró una vez, desnudo y balbuceando sobre hermanos traidores. Yo seguía el drama desde recortes de periódico que un compañero de celda, un yonki de Moratalaz, me traía. Eres famoso, cabrón. Se reía. Famoso. Un villano en las telenovelas de Antena 3. Pero en las noches, solo con el zumbido de las luces fluorescentes, la culpa me visitaba. ¿Había valido la pena? Marta me había pedido perdón en su lecho de muerte. No venganza. Vive por mí, no contra ellos, había dicho. Pero el odio era mi oxígeno. Sin él, me ahogaba. El juicio duró 3 meses. Un calvario de testigos y peritajes. Mi madre colapsó en el estrado,
Confesando el affair con Marco, lo amaba. Pero Javier era mi futuro. Elegí mal. Y pagué con mi hijo. Lágrimas reales. Por fin. El juez, un hombre de cejas espesas y mirada severa, la compadeció. Laura admitió los fraudes en la galería. Quería ser como mamá. Brillar. Carlos. En un arrebato. Gritó, Alejandro nos destruyó porque éramos felices sin él. Feliz. Qué mentira tan infantil. La sentencia cayó como un hacha, 30 años incondicional por parricidio agravado. El tribunal estalló en murmullos flechistegadores. Mi madre se desmayó. Laura vomitó en el pasillo. Carlos huyó sollozando. Yo, esposado, miré al techo del furgón policial y sonreí. Victoria pírrica. Pero el verdadero twist vino después. En una carta de Isabel. Deslizada por un guardia corrupto, no creas que has terminado. Tu familia aún respira. Y yo tengo más secretos. El siguiente eres tú. En Extremera. El tiempo se convirtió en mi enemigo. Rutina brutal. Despertar a las 6. Conteo. Gimnasio donde aporreaba sacos imaginando rostros familiares. Hice aliados, un gitano de Triana llamado Ramón, preso por robo, que me enseñó a tallar huesos de aceituna en rosarios, una mujer trans de Sevilla, Lola, que compartía cuentos de resiliencia. La venganza es un perro que muerde al amo, me advirtió. Sabía que tenía razón, pero el perro ya había sido soltado. Mi madre me visitó una vez más, antes de cortar todo contacto. Estaba demacrada, el cabello gris como la niebla de la sierra. Hijo, ¿por qué? Podríamos haber sido una familia. Rey, a Marco tú elegiste. Mamá. A Laura, el brillo. Papá a Carlos, el reflejo. Yo elegí justicia. Ella tocó el cristal, sollozando, justicia. Has matado al hombre que te dio la vida. Él me quitó la mía, respondí. Se fue, y con ella, el último hilo de humanidad que me ataba a ellos. Isabel dejó de venir, pero sus sombras persistían. Rumores en el patio, un fondo de inversión anónimo comprando deudas de mi familia, exprimiéndolos como limones secos. ¿Era ella? ¿O alguien más? Empecé a planear desde dentro contactos con abogados pro bono, apelaciones basadas en coacción emocional. Pero el odio mutaba, ya no era solo rabia, sino una frialdad calculadora. Soñaba con Marta, no con venganza. Ella caminaba por la playa de la Costa Brava, riendo, y yo la seguía, pero el mar se teñía de rojo. Un día, Ramón me pasó un móvil contrabandeado. Mensaje de un número desconocido, la verdad sobre tu abuelo no murió con él. Encuentra el testamento en la caja de seguridad del Banco de España. Isabel. El corazón me latió fuerte. Mi abuelo no se suicidó por vergüenza. Había un testamento que desheredaba a mi padre por fraude. Si salía, podía usarlo para acabar con lo que quedaba de la fortuna familiar. Pero confiar en ella, el juego continuaba. Los años en prisión son como páginas arrancadas de un libro que nadie lee, monótonos, pero cargados de ecos. Salí después de 8, por buena conducta y una apelación que pintó mi crimen como acto de desesperación filial. El juez, el mismo de cejas espesas, murmuró algo sobre redención, pero yo sabía la verdad. Isabel había movido hilos, pagado testigos para suavizar mi imagen. Madrid me recibió con un sol abrasador de julio, el asfalto hirviendo como mi sangre renovada. Lavapiés seguía igual, grafitis en las paredes, olor a kebab y a esperanza precaria. Mi piso estaba intacto, gracias a un casero compasivo que reconocía mi fama. El primer paso, el Banco de España. La caja de seguridad, numerada 47 a 23, contenía un sobre amarillento, polvoriento como los recuerdos. El testamento de mi abuelo, fechado en 1995.
Desheredaba a Javier por malversación de fondos familiares y adulterio con mi nuera. Firmado ante notario en Toledo, con sellos que gritaban validez. Adjunto. Una carta, Alejandro. Si lees esto, es porque el lobo ha devorado al rebaño. Usa esto para restaurar lo que tu padre robó. Tu abuelo, con amor. Lágrimas. Por primera vez en años. No de rabia, sino de cierre. Con el documento en mano, contacté a un notario en la Puerta del Sol. Legal. Impecable. La fortuna Arisisue unas propiedades en Castilla y acciones en bodegas de La Mancha pasó a mí como heredero legítimo. Mi familia lo supo por un carta certificada. La rueda gira. Ahora, pagad. Mi madre, viviendo en un asilo barato en las afueras, me escribió temblorosa: hijo, ten piedad. No nos queda nada. Piedad. La misma que me negaron a mí. Laura fue la primera en caer del todo. La encontré en una cafetería cutre de Callao, sirviendo cafés con manos que temblaban. Ale. ¿Eres tú? La invité a sentarse, pedí 2 cortados. Hablamos como extraños, su divorcio, sus hijos con la ex, su vida en un piso compartido con extraños. Lo siento por Marta, murmuró, por fin. No sabía. Mentira. Pero la perdoné, a medias. Firma esto, le dije, deslizando papeles de renuncia a cualquier reclamación. Lo hizo, sollozando. ¿Por qué tanto odio? No es odio, mana. Es equilibrio. Carlos era otro lío. Lo localicé en un centro de desintoxicación en las afueras de Guadalajara. Un lugar de paredes blancas y terapias de grupo. Delgado como un espectro, con tatuajes frescos que gritaban rebeldía tardía. Hermano, dame una oportunidad, suplicó cuando lo visité. Le di un trabajo en una de las bodegas heredadas, limpiando barricas bajo supervisión. Pero si fallas, te hundo. Él asintió, ojos húmedos. Por un momento, vi al niño que fuimos, jugando en el retiro con barcos de papel. Pero el pasado no regresa. Mi madre fue el hueso más duro. En el asilo, rodeada de ancianos que balbuceaban recuerdos, parecía una reina destronada. Has ganado, Alejandro, dijo, voz cascada. ¿Pero a qué precio? Tu alma está muerta. La miré, buscando la mujer que me arrullaba de pequeño. Mi alma murió con Marta. Tú la mataste al elegir. Le ofrecí una pensión modesta, a cambio de silencio eterno. Aceptó, con un suspiro que olía a derrota. Isabel me esperaba en mi piso, como si el tiempo no hubiera pasado. Vestida de negro, con el cabello suelto y una botella de vino en la mano. Bienvenido a casa, vengador. La confronté: ¿por qué me usaste? Ella rió, sirviendo copas. Porque eras el arma perfecta. Y porque te amo, a mi manera retorcida. Amor. Qué palabra tan peligrosa. Hicimos el amor esa noche, venganza y pasión entretejidas, pero al amanecer, la eché. Esto termina aquí. Ella se fue, prometiendo sombras. La familia aún tiene secretos, Ale. Y yo los guardo. La reconstrucción fue lenta, dolorosa. Invertí la herencia en un fondo para víctimas de desalojos, bautizado Memoria de Marta. Casas sociales en Vallecas, clínicas gratuitas en Usera. La prensa me llamó el redentor arrepentido, pero yo sabía la verdad era expiación, no redención. Caminaba por el Prado, admirando joyas que gritaban sobre sueños y mentiras, y me preguntaba si Marta aprobaría. Pero el twist mayor llegó en otoño, con hojas doradas cubriendo la Cibeles. Un sobre anónimo, fotos de mí y Isabel, tomadas en secreto, con timestamps que me situaban en la escena del crimen en Toledo. Si no devuelves la herencia, vas de nuevo a la cárcel, decía la nota. ¿Quién? Carlos,
con ojos de rata acorralada cuando lo interrogué en la bodega. No fui yo, Ale. Juro. Laura, negando con vehemencia en la cafetería. Mi madre, en el asilo. Riendo débil, los hijos aprendemos de los padres. La perenoye me devoró. Vigilé mis pasos. Cambié cerraduras. Contraté un detective irónico, como el de mi padre. El rastro llevó a Isabel. Pero no ella, su asistente. Un chico joven de ojos hambrientos. Sobornado por Carlos. No. El verdadero titiritero era un primo lejano. Un fantasma del pasado familiar, el hijo ilegítimo de Marco. Hermano postizo de Isabel. Que había esperado en silencio para reclamar su parte. El conflicto escaló, reuniones tensas en la finca restaurada, donde la paella de mi madre ahora sabía a cenizas. Acusaciones volaban como cuchillos, tú lo planeaste todo, gritaba Laura. Carlos, drogado de nuevo, confesó a medias, quería tu lugar, Ale. Siempre lo quise. Mi madre, al borde del colapso, reveló el secreto final, Javier no era tu padre. Marco lo era. Elegí mal. Y tú pagas. El mundo se tambaleó. Yo, hijo del amante muerto, vengador de un padre falso. La rabia renació, pero ahora contra mí mismo. ¿Era mi venganza solo un ciclo de sangre ajena? El secreto de mi maternidad fue como una grieta en la tierra, todo se hundía a mi alrededor. Madrid, con su bullicio eterno de taxis y turistas en la Puerta del Sol, se convirtió en un laberinto de dudas. Caminaba por Gran Vía, neones parpadeando acusaciones, y me preguntaba quién era yo, el hijo de un monstruo o de un amante traicionado. Isabel lo sabía, por supuesto. La llamé esa noche. Voz ronca por el whisky, ven. Necesito respuestas. Ella llegó al amanecer, con el rostro impasible de una diosa vengadora. Marco era tu padre, Ale. Mi padre también. Tu madre nos unió en la traición. La historia salió a borbotones, como pas de una herida infectada. Elena y Marco se amaron en los 80, en fiestas de la movida madrileña, cuando el hambre de libertad se mezclaba con el de cuerpos. Javier, celoso y ambicioso, los descubrió y lo mató, escenificando un suicidio. Elena, aterrorizada, se quedó con él, criando a 2 hijos legítimos mientras el tercero yo crecía en la sombra. Por eso te ignoraban, dijo Isabel, tocando mi mano. Eras el recordatorio vivo de su culpa. Amor y odio se enredaron esa noche, la besé con furia, buscando en ella la familia que nunca tuve. Pero el primo, ese bastardo de Marco llamado Diego, no esperaba. Era un contable gris de Zaragoza, con rencor fermentado durante décadas. Me citó en un bar de la Tetuán, un tugurio con mesas pegajosas y olor a fritanga. La herencia es mía, gruñó, ojos pequeños como monedas. Marco me reconoció en su lecho de muerte. Papeles falsos, testamentos contradictorios. Amenazó con las fotos, con mandarme de vuelta a Extremera. O pagas, o caes. Negocié mitad de las propiedades, a cambio de silencio. Firmamos en un notario cutre, y salí con el alma en jirones. La familia se reunió por última vez en la finca de Toledo, no por amor, sino por necesidad. Mi madre, frágil como porcelana rota, presidía la mesa. Laura, con arrugas prematuras, servía el vino. Carlos, limpio pero quebrado, evitaba mi mirada. Somos sangre de la misma mentira, dije, desplegando el testamento. Gritos, negaciones. Mi madre confesó todo, te amaba, Ale, pero el miedo. Laura sollozó, perdóname, por favor. Carlos, en un arrebato, sacó un cuchillo de la cocina, tú nos destruiste. Lo desarmé, pero el daño estaba hecho, una cicatriz en mi antebrazo, símbolo de nuestro lazo tóxico. Isabel me dio, su presencia un bálsamo envenenado.
Somos hermanos. En el pecado y la redención. Dijo a Carlos y Laura. Ellos la miraron como a un fantasma. El plan surgió: unir fuerzas contra Diego. Exponer sus fraudes fiscales. Hackeamos sus cuentas el fantasma. De nuevo. Por un precio y lo entregamos a Haciende. Redadas en Zaragoza. Titulares sobre el primo oscuro de la saga familiar. Diego cayó. Preso en Bryans. Y con él, su amenaza. Pero la paz era ilusoria. Mi madre enfermó, cáncer de páncreas. El mismo demonio que se llevó a Marta. La visité en el hospital, velándola como ella nunca hizo por mí. Perdóname, hijo, murmuró en sus últimos días. Elegí mal. La perdoné, con palabras que dolían como vidrio. Murió en paz, enterrada junto a Javier en la Almudena, bajo una lápida que leí como epitafio de nuestras vidas. Laura y Carlos se mudaron a la finca, trabajando las tierras como penitencia. Ella pintaba ahora por placer, no por dinero. Él gestionaba las bodegas con honestidad forzada. Somos familia, al fin, dijo Laura una tarde, mientras pisábamos uvas en el lagar. Lo éramos, rotos pero enteros. Isabel se quedó, no como amante, sino como socia. Juntos, expandimos el fondo de Marta, escuelas en barrios marginales, terapias para adictos como Carlos. Madrid nos vio renacer, pero las cicatrices picaban en las noches de tormenta. El clímax personal llegó en Navidad, 5 años después. Una carta de Diego desde prisión no termina aquí. Tengo más. Perenoye de nuevo. Revisé archivos. Encontré el último secreto: Javier había financiado experimentos ilegales en los 90. Pruebas de fármacos en barrios pobres que causaron muertes, incluyendo la de mi abuelo, no suicidio, sino envenenamiento lento por un medicamento defectuoso. Mi padre, el villano definitivo. Confronté a los fantasmas, exhumé documentos en archivos municipales, testigos ancianos en Castilla. El escándalo estalló, demandas colectivas. Mi nombre en portadas como el hijo que destapa el abismo. Laura y Carlos me apoyaron, por primera vez unidos. Por el abuelo, dijo Carlos. Isabel sonrió por Marco. Pero el twist final me golpeó como un rayo en las pruebas. Un nombre recurrente, el de Isabel's madre, cómplice involuntaria en los ensayos. Ella lo sabía, y me había guiado hacia esto para limpiar su legado. Te usé de nuevo, confesó, lágrimas en los ojos. Pero por amor. La eché, esta vez para siempre. El amor no miente, Isabel. Adiós. Solo, en la finca, con el viento susurrando entre los olivos, entendí: la venganza no cierra ciclos, los multiplica. Pero en esa multiplicidad, encontré propósito. Los olivos de la finca en Toledo se mecían como ancianos sabios, testigos mudos de mis batallas internas. Madrid quedaba atrás, un eco distante de sirenas y ambiciones rotas, mientras yo araba la tierra con manos que ya no temblaban. La herencia de mi abuelo, vinos robustos de tempranillo, tierras fértiles que olían a tierra húmeda y promesas, se convirtió en mi redención tangible. No más sombras, luz cruda, el sol de Castilla quemando mentiras. Laura floreció en esa tierra. Sus pinturas, expuestas ahora en ferias locales de consuegra, capturaban la crudeza de la dehesa, tonos ocres rojos que gritaban pérdida y renacer. He aprendido a ver la belleza en lo roto, me dijo una tarde, pincel en mano, salpicada de barro. Sus hijos visitaban los fines de semana, correteando entre las barricas, y en sus risas veía un futuro que yo nunca tuve. Carlos, sobrio desde hace 3 años, dirigía las exportaciones a Europa, vinos orgánicos que contaban historias de resiliencia manchega. Gracias, Ale, murmuró una noche, alrededor del fuego en el patio. Por no rendirte con nosotros. Hermano. La palabra sonaba diferente ahora, menos veneno,
más bálsamo. El fondo memoria de Marta creció como una enredadera indómita. Clínicas en Tetuán para inmigrantes. Talleres de arte en Vallecas para chavales perdidos. Becas para hijos de desalojados en Malasaña. Inauguré una en el hospital clínico, donde ella exhaló su último aliento, una sala de cuidados paliativos con murales de Laura, donde el dolor se mitigaba con dignidad. En la ceremonia, con lluvia fina bendiciendo las ventanas, hablé, Marta no murió en vano. Su luz ilumina a los olvidados. Lágrimas, aplausos. Y en el fondo, el fantasma de ella sonriendo. Isabel reapareció como un vendaval de primavera, en una feria de vinos en Madrid. Vestida de blanco, con el cabello ondeando como banderas de tregua. He pagado mi deuda, dijo, entregándome un maletín, documentos que exculpaban a su madre, pruebas de que fue víctima, no cómplice. Era la última pieza. Ahora, libre. La miré, buscando trampas, pero solo vi vulnerabilidad. Caminamos por la ribera del Manzanares, hablando de Marcos nuestro padre, de amores truncados y herencias de sangre. Somos hermanos, pero también extraños, dije. Ella asintió, y eso es suficiente. No volvimos como amantes, como aliados. Ella se mudó a una casita en la finca, abriendo un bufete pro bono para familias rotas. Juntos, demandamos a farmacéuticas remanentes del escándalo de Javier, indemnizaciones millonarias para viudas de Castilla, museos de memoria en pueblos fantasmas. La prensa nos llamó los Vengadores Redimidos, pero yo rechazaba el título. No redención, supervivencia. El cierre llegó en un atardecer de verano, con el cielo teñido de fuego sobre la sierra. Reuní a la familia lo que quedaba en el porche, Laura con sus hijos, Carlos con una novia tímida de la aldea, Isabel con un vaso de nuestro vino. Brindamos por los ausentes, Marta, mi madre, Javier, Marco. Por las elecciones que nos rompieron, y las que nos unieron, propuse. Risas, lágrimas, un abrazo torpe que sellaba heridas. Pero la vida, esa perra impredecible, guardaba un último eco. Meses después, en una revisión médica rutinaria, el veredicto, cáncer, el mismo espectro. Etapa temprana, tratable. Me operaron en el clínico, en la sala que bauticé por ella. Desperté con Laura a mi lado, sosteniendo mi mano. No te atrevas a irte, hermano. Sobreviví, no por milagro, sino por ciencia y por la red que tejimos. El fondo cubrió tratamientos experimentales. Ironía dulce. Hoy, a los 45, camino por los viñedos con Isabel, hablando de nada y de todo. Madrid es un recuerdo lejano, pero visito Vallecas. Dejo flores en la tumba de Marta. La venganza fue un fuego que consumió todo, pero de las cenizas brotó algo verdadero, familia no de sangre, sino de elección. Mi madre eligió mal, yo elijo bien. Y en esa elección, encuentro paz. El sol se pone, tiñendo las uvas de púrpura, y susurró al viento, gracias, Marta, por enseñarme a vivir.